Estamos contentos de estar en esta mañana con ustedes, a la verdad, estudiando acerca de Jesús como Rey, la cruz del Rey. Estamos impactados de todo lo que Dios ha hecho. Estamos impactados de todo lo que el Señor Jesús ha hecho en todo el transcurso de estos capítulos que estamos estudiando, ¿no? Es interesante ver a un Jesús que implanta su reino, a un Jesús que llama a las personas para que le puedan servir, a un Jesús que nos muestra compasión cuando se manifestó al paralítico diciéndole, tus pecados te son perdonados, ve, levántate, lleva tu camilla, y a un Jesús que nos muestra acerca del paradigma entre el cristianismo y la religión. Y la pregunta de esta mañana es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te da miedo? A mí me da miedo de verdad, y habla todavía. Yo recuerdo cuando uno de mis tíos falleció, estoy hablando hace muchos años, cuando yo tenía, 10 años, recuerdo así, y fuimos al velorio de mi tío, y estando ahí en el velorio de mi tío había una mecedora, y en una mecedora había uno de estos, un poquito más grande, y se mecía así, ¿no? Entonces, imagínate el cajón ahí, los tíos todos llorando, un ambiente todo ténebre, y de repente una muñequita que hace esto, ¿no? Y verdad que terminó el velorio, regresé a mi casa y no sé por qué tuve pesadillas. Así que cada vez que veo uno de estos, me da miedo, por favor, llévensela. Pero, ¿qué te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? El miedo es una emoción natural que se activa cuando percibimos una amenaza, ya sea real o imaginaria. Es una respuesta de supervivencia que nos prepara para huir o luchar. Estamos en una ciudad donde tenemos muchos eventos que nos causan miedo. Si bien estamos aquí en el distrito de La Molina, nos sentimos un poquito más seguros que estar en otro distrito donde de repente nos pueden asaltar o nos pueden robar el celular y tenemos precaución. Cuando andamos por la calle y vamos por ciertos lugares, subimos las lunas. Algunos de nosotros hemos polarizado nuestros carros para que no se sepa qué hay y qué no hay adentro del carro. Andamos con miedo, vivimos con miedo. Tenemos una ciudad que está llena de mucho temor, mucha inseguridad y sin esperanza. Pero en este momento, en este salón, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a morir? No, yo no le tengo miedo a morir. Yo sé que me voy a ir con el Señor Jesús. ¿Tienes miedo a endeudarte? ¿Tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo a cómo se van a desarrollar tus hijos de acá a un tiempo? ¿Cómo será con ellos? ¿Qué pasará? ¿Valdrá la pena haber trabajado en sus vidas? ¿Tienes miedo a perder el trabajo? ¿Tienes miedo si eres misionero, si eres pastor, si eres líder, a perder lo que Dios te ha dado, el ministerio, o a divorciarte? Saben que en la vida nosotros tenemos un montón de cosas en nuestra vida que nos dan miedo, es decir, fobias. Por ejemplo, les voy a mencionar una. La aracnofobia, que es miedo a las arañas. La ornitofobia, que es miedo a las aves. Yo conozco a una señorita que le tiene miedo a las aves. Uy, cada vez que las aves están cerca, papá. Uy, ya dije. Ok. Aerofobia. Conocí a una persona que antes de subir, y no era el de los magníficos por si acaso, una persona que antes de subir tenían que dar una pastilla para dormir porque no podía subir a los aviones. No podía subir a los aviones. La zocerafobia. Miedo al suegro o a la suegra. ¿Sabían que existía eso? La hemofobia, miedo a la sangre, miedo a las agujas, ¿no? ¿Cuánto le tiene miedo a la sangre? Yo recuerdo cuando... Gracias, Dover. Tengo uno acá que es miedo a Dover también, ya después se los voy a decir. Yo recuerdo cuando me iba a casar y tuvimos que ir para que me saquen el análisis de sangre y toda la cosa. Yo me fui con 2 jóvenes de la iglesia para que me acompañen porque yo sabía, sangre y agujas, chao, salí así ese día. La crometofobia, miedo de gastar dinero. ¿Cuántos tienen esa fobia? ¿Sí? ¿Tienen miedo de gastar dinero? ¿Tienen miedo de gastar dinero porque no lo tienen o por qué? ¿Ok? Uno más. Este para las chicas. La agorafobia, el miedo a los lugares públicos, al mall. Mentira, ustedes no tienen eso. Y es interesante ver que estas fobias nos pueden llevar a que nosotros
perder todo sentido de protección o todo sentido de no saber cómo enfrentar. Y en sí, tener miedo no es malo, porque es el gatillo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos protegernos, para que nosotros podamos pues ver cómo es que nos vamos a defender. En el caso de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, vamos a ver a los discípulos que están con Jesús y están andando con Él, y de repente vamos a encontrarnos una situación que la Biblia nos habla claramente acerca de que ese día al anochecer dijo a sus discípulos Jesús, crucemos al otro lado. Entonces los discípulos dijeron, bueno Jesús, vamos. Y va a ser muy bueno que esta mañana entendamos estos 3 puntos que queremos tratar. El primer punto que vamos a tratar es cuando Jesús te lleva a una fe que no controlas. Y es exactamente lo que pasó con los discípulos. Porque los discípulos, después de haber visto a un Jesús que hacía milagros, a un Jesús que se enfrentaba a los demonios, a un Jesús que podía sanar a un paralítico, inmediatamente van a ver a un Jesús que les dice, vamos al otro lado. Y recuerden esto, ojo, es Jesús, según Marcos, el que dice, y lo estaba analizando en Mateo y en Lucas, el que dice, vamos al otro lado. Vamos a cruzar el mar de Galilea. Y el mar de Galilea no es tan grande, es pequeño, 42 kilómetros de largo y ancho tiene 18 kilómetros, pero Jesús quería descansar y salir de todo ese ambiente y cruzar el lago. En sí, este lago que tiene agua dulce, y es conocido también como un mar, recibe aire caliente y aire frío, que en la combinación de eso va a ser posible de que se levanten pequeñas tormentas. Y escuchen bien, pequeñas tormentas. Y fue así de que los discípulos fueron con Jesús y su fe iba a ser probada, pero no porque ellos pidieron probar la fe, sino porque Jesús les llevó para que ellos sean probados. Por eso dice ahí, ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se los llevaron en la barca donde estaba y también los acompañaban las otras barcas. Y lo que podemos ver en esta parte de Marcos es que Jesús les va a enseñar a ellos en primer lugar que deben aprender a confiar de que cuando Jesús dice que tú tienes que ir de un lugar a otro, tienes que acompañarlo, porque Él va a estar contigo. Pero hay veces es algo que ya es, como se diría como cristianos, innato en nosotros, ya está en nosotros. Sí, Jesús nos va a acompañar, Jesús va a estar con nosotros, Jesús siempre ha dicho que va a ser fiel, Jesús va a ser el que nos va a guiar y nos va a llevar hacia lo mejor. Y yo no tengo por qué dudar. Yo tengo que tener una confianza radical, así como cuando usas el Waze o el Google Maps, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han usado el Waze o el Google Maps, no? En mis tiempos era, oye, compadre, ¿dónde queda esa calle? Aquícito nomás. Ibas donde otro, y donde otro, y otro, y otro, y otro, y al final ni llegabas y te dabas la vuelta y tenías que regresar. Hoy en día pones el Waze, ¿no? O pones el Google Maps, ¿no? O para los de Apple, ¿no? Pones Maps, ¿no? Pones ahí, y te dirige y te va. ¿Y qué haces? Te sientas, subes y te diriges. ¿Desconfías? En algunos momentos yo he tenido algunos problemas con el Waze. Recuerdo una vez que le pedí que me vaya a cierto lugar y de repente comencé a ver de que me estaba yendo pues por Barrios Altos, La Victoria, ¿no? Por ahí, por la cevichería El Barrunto. ¿Cuántos han ido por ahí? ¿Ya? Yendo por ahí dije, no, voy a cambiar, ¿no? Y cambio y la maquinita, reconectando, qué sé yo, ¿no? Y te mete otra vez y te lleva y por aquí, por allá. Pero al final tratamos más o menos nosotros de tener un ejemplo acerca del Waze en nuestras vidas, de que nosotros debemos dejarnos guiar por Jesús a tal punto que debemos confiar, pero no torcer lo que Jesús ha puesto en nosotros y más bien dejarnos guiar por Él. Las veces que yo he dejado que el Waze no me guíe y yo me he salido de que me salía más larga la carretera. De repente me llevaba a lugares donde yo no quería ir. Los discípulos entendieron claramente que tienen que aprender a confiar en Dios. Porque si solo confiamos en Dios por conveniencia, eso no es fe, en ninguna manera. Muchos de nosotros confiamos en nuestra billetera. Confiamos en nuestros ahorros del banco. Confiamos en nuestra buena salud, que nunca nos vamos a enfermar. Confiamos en situaciones muy personales que me llevan a decir a Dios y ponerlo a un lado. Pero si nosotros llegamos a tener esa confianza a tal punto que no entendemos que donde Jesús nos debe llevar es por la fe, vamos a tener problemas.
La Biblia dice en Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios no nos debe explicaciones, pero sí nos da la dirección. Dios nunca te va a explicar con punto y detalle qué es lo que está pasando, como con los discípulos. Los discípulos fueron llevados después de todo un peregrinaje de trabajo, todo un tiempo donde Jesús gastó su tiempo, su vida, su esfuerzo, se cansó y obviamente aquí al querer él descansar va a mostrar su 100% hombre y su 100% Dios, que vamos a verlo dentro de un momento, pero todas esas cosas les llevó a una sola cosa: confía en Jesús. Confía en Jesús. Confiamos muchas veces en lo que nosotros pensamos que está bien, pero no confiamos en Dios. Confiamos muchas veces en nuestra experiencia de cristianos, pero no confiamos en Dios. Entonces el primer punto ahora que hemos visto es, como decía, cuando Jesús te lleva a una fe que no puedes controlar. Nosotros no podemos controlar el plan de Dios. Dios no nos va a dar a nosotros el timón para que nosotros llevemos el barco. Él es el timón. Él es el que va a guiar. Tú solamente confía. Confía. Y los discípulos ya estaban en esta situación que de repente salen de una ciudad, van a cruzar el lago, van a llegar al otro lado, pero antes de llegar al otro lado, dice el versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¡Wow! Habían visto los milagros de Jesús. Habían visto la provisión de Jesús. Habían visto el poder de Jesús. Se suben a un barco. Viene la tormenta, y como dice la traducción, era una mega tormenta, y comienzan a decirle a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el sentido de su fe en Jesús? Recuerda cuando se salió el río allá en la misión donde estaba, en Picapiedra, en el 2013, ahí en Pachacamac, y nos estaban avisando, ¿no?, que se iba a romper el río tal y en tal sitio y por aquí. Me acuerdo de un lugar que se llama Las Canastas, creo, si no recuerdo. Era un lugar llamado así, un pueblito, y se salió el río. Eran como no recuerdo si eran las 11 de la noche, 12 de la noche. Y nos habíamos organizado de tal manera de que nos avisábamos, ¿no? Ya se salió, se rompió. Entonces se rompió. En ese entonces, donde estábamos en la misión, no teníamos muros de defensa porque nunca habíamos vivido algo así. Nos contaban los lugareños que después de 30 años recién se había roto otra vez el río y bla, bla. Entonces el río sale, llega a la propiedad, y algunos de ustedes conocieron esa etapa, y llega a inundarse. Mi casa se llenó de barro hasta esa altura, el comedor de la propiedad se llenó como a 1,20 metros. O sea, era terrible, terrible la cantidad de barro y las cosas, y salía en la noche. Pero lo anecdótico de esto es que en ese lugar vivían como cerca de 15 familias misioneras. Y con mayúscula lo digo, ¿eh? Misioneras. Y cuando se salió el río, se volvieron más incrédulos que cualquiera. Tenían un miedo. Yo me acuerdo agarrar a mi perrito, ponerlo acá, caminar, el agua me llegaba a mí, ¿no? A esa le llegaba por acá, pero a mí me llegaba aquí. Caminaba. No, de verdad, él se le llevaba el agua acá, a mí me llevaba acá, y caminábamos, ¿no? Y estaban yendo, y llegó un punto en la propiedad, en una esquina, donde el río estaba con tal fuerza, porque golpeaba con una pared y hacía una curva, que en realidad te podía llevar. Ahora, no es que te morías, pero sí te podía llevar y golpear y revolcar, ¿no? Eso es lo que podía suceder. Y habían llegado los bomberos estaban al otro lado, nosotros estábamos a este lado, estábamos llegando, y cuando llegamos, en esa esquina de los santos misioneros del Señor, estaban parados ahí, los bomberos habían puesto una soga de un extremo al otro y pasaban uno por uno, ¿no? Era una película. Ahora tú dirás, ¿pero por qué no se fueron por el otro lado? No se podía. Ese era el único lugar por donde tenías que salir. Y recuerdo que yo llego y alguien me dice, por favor, ayuda a tal misionero, no voy a decir el nombre, ¿ya? Ayúdalo porque no puede cruzar. Y ese misionero estaba así. No vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir.
Ahorita imagínate, no había luz, habíamos apagado las luces, todo estaba oscuro, ya para eso eran las 2 de la mañana, ¿no? Y él estaba así, yo agarré, y me pasaron la voz, ¿no? Entonces yo agarré, lo miré y le dije, ¡cállate! No, no vamos a morir. ¡Cállate! No, no vamos a morir. ¡Cállate! ¡Pum! Ya no nos vamos a morir. Cuando la tormenta viene, cuando la situación se pone difícil, comenzamos a dudar de Dios. Y muchas veces lo que predicamos se nos olvida. Muchas veces lo que aconsejamos se nos olvida. Por eso el segundo punto que yo puse es cuando el caos sacude nuestra certeza. Cuando el caos sacude nuestra certeza. Ahora, a los discípulos les sacudió la situación, sí, porque ellos comenzaron a gritar, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te importa que nos ahoguemos? Ahora, lo interesante es que le dicen maestro, le dicen Señor, pero inmediatamente le faltaron todo el respeto, faltaron toda la confianza y le dijeron, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? ¿No te das cuenta que mis hijos están mal? ¿No te das cuenta que mi trabajo no está yendo? ¿No te das cuenta que estoy yendo mal económicamente? ¿No te das cuenta que estoy enfermo y ya no sé qué hacer con mi vida, Señor? ¿No te das cuenta que todo lo que me está ocurriendo no puedo llegar a entenderlo? Y Jesús estaba durmiendo. Y era ver a Jesús como ver a Superman rodeado de kriptonita. Echado ahí, pero que no podía moverse. Pero obviamente Jesús no estaba durmiendo. Es decir, estaba cansado obviamente porque era hombre, pero omnisciente como Dios, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba sucediendo. Te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado algo así? ¿Alguna vez te has olvidado de esos principios que fueron certeros en tu corazón y en tu mente? De que Dios es capaz de sustentarte. ¿Alguna vez te ha pasado de que Dios te ha demostrado maravillosamente su bondad, su amor, su guía, su protección, pero en 5 minutos lo olvidaste? Que cuando viene un terremoto, cuando viene un temblor y cuando viene una desgracia, solamente dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ahora digo esto porque yo sé que hablar de este punto de las tormentas o las aflicciones o las situaciones que pasan en nuestra vida es una realidad en este momento, en esta sala. Es una realidad en nosotros como iglesia, porque sufrimos tormentas, porque tenemos tormentas y vamos a tener tormentas, porque si no tienes, agárrate, porque te va a venir una tormenta. ¿Y qué le vas a decir? Maestro, ¿por qué nos ahogamos? Esta etapa para los discípulos prácticamente era como el examen de todos los que ellos habían aprendido. Era como que nosotros hayamos estudiado acerca de Dios, como la teología, el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es protector. ¿Qué más es Dios? Es amor. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? Misericordioso, ¿no? Y todo lo demás que sabemos, guía, mi bandera, mi estandarte. Pero llegó el momento en poner en práctica lo que ellos habían aprendido. Y cuando se desató esto, ellos olvidaron todo, porque creo que uno de los principios que ellos olvidaron es que Jesús es Dios. Hoy en día nosotros tenemos, como diríamos, la película más clara. Hemos visto a los discípulos, podemos leer los evangelios y podemos decir, pero ¿cómo es posible que ellos hagan esto? ¿Cómo es posible que ellos le reclamen así a Dios de esta manera y le digan, maestro, ¿no te das cuenta que nosotros nos estamos ahogando? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? No tal vez en estas palabras, pero sí en un pequeño pensamiento. Yo lo he hecho. Pero Dios, si tú sabes que yo te sirvo, si tú sabes que yo te amo, si tú sabes que te he entregado mi ofrenda, mi diezmo, mi vida, me he apuntado en justicia y misericordia,
Me he apuntado en hospitalidad. Me he apuntado en el grupo de música aquí adelante, en multimedia. Señor, si yo te sirvo, ¿por qué pasan esas cosas? Y Dios te dice, es que no eres tú, soy yo. ¿Cómo que eres tú y no yo? Digo yo. Es que soy yo el que te quiero formar. Soy yo el que te voy a hacer pasar esta tormenta para que tú puedas entender cuánto es lo que tú me tienes que amar. Es que hemos entendido mal. Amamos a Dios por compromiso. Nos han enseñado, como decía Julio el domingo pasado, que tenemos que leer la Biblia porque si no la leemos, Dios nos va hasta castigar. O si no leemos la Biblia ese día, nos va a ir mal. Y si la leemos, nos va a ir bien. Y si te levantas a orar a las 3 de la mañana, vas a ser mejor del que oró a las 8 de la noche después de un día de trabajo. Nos han enseñado eso cuando en verdad yo debo amar a Dios y mostrarlo a través de la lectura de su palabra. Julio bien claramente dijo, ¿no? Y es algo que llamó mucho la atención cuando él dijo, puedes obedecer a Dios sin amarle, pero no puedes amar a Dios sin obedecerle. Y yo le respaldo a Julio con este versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos no porque tenemos que cumplir una dotación de reglas y situaciones en mi vida que me van a llevar a mostrar quién es Dios, sino que yo amo a Dios y por tanto yo obedezco sus mandamientos. El problema es que muchas veces tomamos la palabra de Dios como un simple manual de instrucciones y reglas. Terminamos obedeciendo sin amor, solo por cumplir, pero no por una verdadera relación con Él. Los discípulos sí tenían una relación con Él, pero no habían entendido quién era Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús en tu vida? ¿Es Jesús el que te está guiando? ¿Es Jesús el que está en tu tormenta? ¿Saben cómo le titulé a este mensaje el día de hoy? Las dos tormentas. Porque los discípulos tuvieron una tormenta, que era la tormenta del mar, la tormenta en la barca y que estaban por medio. Y la tormenta, que es la peor de las tormentas, la que estaba en su corazón. Y nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces hemos peleado con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos puesto atrevidos con Dios? Hasta el punto que le hemos faltado hasta el respeto. Claro, no de una forma directa tal vez, pero sí de una forma que ha llevado mi vida a poder renegar con Él. Cuando yo debo entender que las tormentas que yo estoy viviendo me van a llevar, o como dice un dicho en inglés, o me van a amargar o me van a hacer mejor. Creo que la palabra es bitter y better, ¿no? No sé si estoy pronunciando bien, Hans. ¿Estoy bien? Profesor de inglés. O te van a amargar o te van a hacer mejor. Yo soy una de las personas que las tormentas me han llevado a amargarme con Dios, a molestarme con Él, a reclamarle. Me he atrevido, y no se asusten con lo que voy a decir, a retar a Dios, a decirle a Dios, Dios, ¿por qué has permitido que esto suceda en mi vida? Ahora, eso no debe sorprenderme porque mira a los discípulos. Los discípulos estaban con Él. Ahora, eso no es para justificar, pero sí para entender que si los discípulos estaban con Él, viviendo con Él en todo momento y vieron el obrar de Él, como dije, y en un momento de situación difícil comenzaron a renegar con Dios, ¿eso debe motivarme a hacerlo? No, por supuesto que no, sino por el contrario. Pero yo sé que es difícil. Sé que no es fácil. Por eso, entender claramente en mi vida que si confías en Él, como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué más dice? Confía en Él, en todo tu andar, en todo tu vivir. Tenemos que encomendar a Dios nuestras vidas, pero los discípulos simplemente se frustraron, fueron incrédulos, reclamaron a Jesús, no creyeron y no se dieron cuenta de que lo que ellos tenían que entender, que las pruebas y la tormenta que estaban viviendo, era porque Jesús tenía un plan para ellos. Dice claramente Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios.
Si tu fe funciona cuando todo está bajo control, no es fe. Es un contrato que has hecho con Dios por comodidad. Otra vez te lo repito. Si tu fe solo funciona cuando todo está bajo control, no es fe. Es un contrato con Dios basado en la comodidad. Y pues acaso cuando hablo de comodidad, no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de una casa y no estoy hablando de un auto y no estoy hablando de algo material inmediato, sino estoy hablando de esa relación que yo me siento cómoda con Dios, de vivir la vida cristiana como yo quiero y como a mí me place. Entendiendo muchas veces que las tormentas que vienen a mi vida, pues esos son problemas de Dios, cuando no es así. Las tormentas que vienen a mi vida son las que Dios ha permitido que yo pase para que yo pueda confiar más en Jesús. No debes preguntarte, ¿por qué, Señor, me mandas esta tormenta? Ni para qué me mandas esta tormenta, sino preguntarte, ¿quién eres tú en esta tormenta? ¿Quién eres tú? Cuando ellos decían, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? La fe verdadera confía incluso en la tormenta. ¿Quién no tiene tormentas? Ustedes son unos atormentados. ¿Cuántos tienen tormentas? Todos tenemos tormentas. Todos tenemos tormentas. Y lo que Dios está diciéndonos aquí es, tienen tormentas. Hay cerca de 100 personas en este lugar. Hay 100 personas que están sentadas y cada uno de ustedes ha dicho que tiene tormentas y me incluyo. Cada uno vivimos con nuestras tormentas. ¿Es común entonces tener tormentas? Por supuesto que sí. ¿Es común que Jesús nos diga, cruza al otro lado sabiendo de que va a haber una tormenta? Por supuesto que sí. Porque Jesús no nos ha prometido nunca una vida cristiana cómoda. Tampoco no nos ha dado una vida cristiana de aflicción, sino una vida cristiana que aprenda a andar con Jesús. ¿Cómo están tus tormentas? ¿Tienes una tormentita o un tormentón? ¿Cómo está tu barca? Se está hundiendo a tal punto de que tienes que ya prácticamente sacar el agua con un balde y botar el agua porque ya no sabes qué hacer. Y sea grande o sea pequeña, ¿cómo está Jesús en medio de esa tormenta? Jesús estaba dormido. ¿Cuántas veces has pensado de que Dios está dormido? Hay una canción que dice, cuando Dios está dormido, cuando Dios está quieto es porque está trabajando. Y si Jesús, que es el soberano Dios, que es el dueño de todo, y lo vamos a ver en el tercer punto, estaba dormido y tranquilo, ¿por qué nosotros no podemos estar tranquilos esperando en Él? ¿Saben por qué? Porque somos pecadores. Porque no confiamos, porque queremos tener el control, queremos solucionar las cosas y toda la certeza que tengo de Dios en un momento se va porque no confiamos en Él. Entonces los discípulos estaban ahí y todos estaban preocupados, la tormenta estaba, el mar estaba agitándose de un lado para otro, parecía que el barco ya se iba a hundir, voltean y lo ven a Jesús que está durmiendo y de repente se levantó Jesús, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Se han dado cuenta que en este tiempo acá Jesús no clamó a su Padre? Habían episodios en la vida de Jesús que clamaba al Padre, pero en esta ocasión no lo hizo. Simplemente Él se levantó y dijo, silencio, cálmate. Y como dice ahí, y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y aquí hay dos milagros. El primer milagro es que el viento paró. El segundo milagro es que las aguas se calmaron. Eso fue un milagro completo, porque normalmente cuando pasa una tormenta, ¿qué es lo que pasa con el mar? Comienza
a disminuir la agitación del agua. Pero aquí Jesús dijo, cálmate viento, cálmate mar. Cuando Dios cumple su promesa de estar con nosotros y parar la tormenta, la va a parar por completo. La va a parar por completo. La va a parar por completo y eso tienes que entenderlo. Y eso debe más bien mostrarte que Dios es un Dios que tiene paciencia y tiene un plan para ti y que Él va a resolver tu problema en el momento que Él vea que tú has aprendido a salir de la tormenta. A salir de la tormenta. Siguiente versículo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Hay una traducción que dice, ¿aún no han aprendido? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Uno de los problemas en la vida de los discípulos es que no habían unido los puntos en entender de que si Dios podía hacer al paralítico andar y que si Jesús podía en ese momento dar ese milagro y hacer esto y hacer aquello, ¿por qué no hacerlo en mi vida? A veces pensamos que Jesús no es para nosotros, sino que es para otros. Y muchas veces predicamos así, mira, es que Jesús te va a ayudar, es que Jesús te va a guiar, es que Jesús va a estar contigo, es que Jesús te va a proveer. Pero cuando te toca a ti vivir, que Jesús es el que te va a proveer, el que te va a cuidar y el que va a estar contigo, nos cuesta. Nos cuesta. Nos cuesta aceptarlo porque no creemos. Debemos creer. Porque Él tiene el poder, el soberano, para agarrar y parar la naturaleza. Él tiene el control. Él no tuvo que ayudarse de nadie, ni hacer ni un conjuro, ni evocar a nadie. Simplemente Él dijo, se acabó y se acabó. Ay, pero es que mi tormenta tiene tantos años. Es que aún no has aprendido. Ay, es que todavía estoy cargando con esto y con aquello. Es que todavía no hemos aprendido. Tenemos que aprender que la tormenta que Jesús nos da, por si acaso, no es un castigo. ¿Eh? Muchas veces pensamos que las tormentas son castigos, que Dios nos está castigando porque hicimos esto, hicimos el otro, y a veces nos atrevemos a juzgar, ay, a fulanito está que le va así, ¿qué habrá hecho? ¿En qué estará andando? ¿No? De repente alguien por ahí se torció el tobillo bajando las escaleras, viene ahí con un yeso ahí en el tobillo. ¡Ay, pecador, pecadora! ¿Qué habrás hecho? ¿Dónde habrás estado? No es así. No es así. Dios no castiga. Dios nos pule. Dios nos mejora. Dios no está con una lista en su iPad ahí arriba viendo quién hizo y quién no hizo. ¿Cuántas veces viniste el domingo y cuántas veces no viniste? Y de acuerdo a eso te va a bendecir o no te va a bendecir. Dios no es así. Tú no necesitas mostrar amar más a Dios para que Dios te ame. Dios te ama. Dios te ama. Y aun si le amas menos, Él te ama más. Porque todo es por gracia. Por gracia. Y es algo que debemos entender. Y la pregunta de Jesús es, ¿cómo es que aún no tienes fe? ¿Cómo es, Lucho, que todavía no has aprendido? Recuerdo el día que Jeremy se casó, creo que se los conté una vez, y estábamos con esta situación de la visa para Elsa, ¿no? Y buscando qué tener la visa, y esos días me volví pero un hombre de oración, pero espectacular. ¿Eh? No, mano. Mañana, tarde, noche, madrugada, pensamiento, manejando, hablando con alguien, me dio la visa, se acabó. Ahora, acá viene lo chistoso, ¿eh? Acá viene lo curioso. La primera vez yo sentí algo como, no yo, sino en el ambiente, había mucha gente orando, mucha gente clamando, y yo decía, bueno, Dios, ¿no? Todo está en tu voluntad, yo siempre he dicho, ¿no? Las formas raras como Dios ha permitido que nosotros tengamos la visa para ir a los Estados Unidos, bla, bla. Y Elsa fue y cuando salió y me enseñó el papelito, dije, wow, y sentí como su Dios contesta la oración. 30 años de creyente y recién me doy cuenta que Dios contesta la oración. Dios contesta la oración, qué bárbaro. Y cuando vamos a recoger el pasaporte, 5 meses de visa. Bueno, yo sabía, la primera vez me dieron 3 a mí, pero eso fue para el matrimonio de Jeremy. Pero después teníamos que ir otra vez de viaje porque teníamos una conferencia, bla, bla, bla.
Y le digo a Elsa, bueno, vas a presentarte. Y con ese mismo ímpetu y con esa misma situación, vamos a orar. Pero eso fue tan diferente, porque llegó un punto en mi vida que dije, bueno, si Dios le dio la primera, le va a dar la segunda. ¿Por qué no? Simplemente, pero ya no hice todo ese, ora por ello, ora por aquí, ora por allá, que por aquí, por allá. Y les digo que yo sentado en el carro esperando que Elsa salga de la embajada, yo tuve que pedirle perdón a Dios, porque había puesto más confianza en la oración que en Dios mismo. Y antes que Elsa salga, yo le dije a Dios, si no le das, sea el nombre de Dios bendito. Y si le das, sea más bendito. No, sea el nombre de Dios bendito. Señor, que sea tu voluntad. Pero yo estaba preparado. Pero era tan pecador, era tan necio, tan ciego, que mi esperanza estaba enfocada en la oración y no en Dios. Como si la oración fuera una varita mágica, que si yo golpeo, o si Dios me da la varita de Harry Potter y yo golpeo, las cosas van a suceder. Lo cual no es así. No importa si oras de cabeza, sentado, arrodillado en la cima del mistio, si oras en tu cuarto, no importa. Lo importante es entender que si Dios te va a responder, lo que te responda es su voluntad. Lo principal aquí es, ¿aún no has aprendido? Y eso yo quería hacer la comparación con Pedro. Cuando Jesús calma la tormenta, cuando Jesús dice que se pare todo, prácticamente una comparación con Pedro, cuando Pedro se acercó al Señor Jesús, y en ese versículo de la Biblia, que acá lo tengo, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, en Lucas capítulo 5, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Jesús dijo, Pedro dijo, maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Y echaron las redes. Y ustedes saben ya qué pasó. Se llenó la red de pescaditos. Todos los pescaditos estaban ahí. ¡Ah, Jesús dice! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque Jesús tiene el control sobre eso. Y todos los pescaditos se fueron a las redes y ganó las redes. Y Pedro, ¡ay, compadre, venga! Ya, jalando. Y sacaron los peces y los pusieron encima. Yo me imagino un Pedro diciendo, bueno, acá está el negocio. Mira, Jesús, ¿por qué no te vienes una vez a la semana? Te haces una oracioncita de esas, unos pescaditos, levantamos una fábrica y nos hacemos ricos. ¿Qué te parece? ¿No? Pedro, al ver todo esto, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. La Biblia no dice lo que yo voy a comentar ahora, pero lo pensé, tal vez. Pedro dijo, si este Jesús, que es todopoderoso, tiene el poder para decirle a esos peces que vayan a la red y yo los pueda tener, y conoce todo lo que hay en ese mar, ¿cuánto conocerá de mi corazón? ¿Cuánto Él no conoce de mi ser? Por eso se arrodilló y le dijo, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué dice tu corazón? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. El poder de Jesús todavía no ha golpeado tu vida, que te estás fijando más en la tormenta que en lo que Jesús puede hacer. Yo sé, las tormentas son difíciles, yo las he vivido. ¿No? Yo he tenido huracanes en mi vida, maremotos y tsunamis. Y he tenido que aprender a ver a Jesús en medio de la tormenta. Y lo sigo viendo. Hay que seguir viendo a Jesús. Miremos a Jesús cada día de nuestra vida. Vamos a orar. Y antes de orar, quiero comentarte que el mismo Jesús que calmó la tormenta con su voz, eligió enfrentar la tormenta más grande en la cruz, la ira de Dios por nuestros pecados, para que hoy tengamos paz con Él.
La verdadera paz no es la ausencia de tormentas, es la certeza de que Jesús está en la barca con nosotros. Esa es la verdadera paz. Tener la certeza de que Jesús está en la barca con nosotros. Y la peor tormenta que Jesús ha podido vivir es esa tormenta llamada pecado, muriendo en la cruz por nosotros. Querido Dios, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras con claridad, Señor, quién eres. Eres el Rey. Eres el Rey de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida a tal manera, a tal punto, que podamos verte en medio de nuestras tormentas y que no nos estemos fijando, Señor, tanto en la tormenta en sí, sino que hay en esa tormenta y es un Jesús que en el momento que vea que nosotros hemos aprendido como lo aprendió Job y dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Él alabado, podamos entender eso en nosotros, en nuestras vidas. Padre, gracias porque estás en nuestras tormentas. Gracias, Señor, porque eres soberano, tienes poder para parar las tormentas. Ayúdanos a mirarte, Señor, con ojos de que eres un Dios y un Rey todopoderoso. En tu nombre, amén.